Entonces, ahora les doy la bienvenida a Max Mürk y Fiorentina García Miramón, que son los fundadores de TechCheck. Max, Fiorentina, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Pues muchas gracias a todos los integrantes aquí de eLeader. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Fiorentina. Ahorita se va a presentar mi socio Max. Y bueno, nosotros somos TechCheck y nosotros queremos crear la organización de consumidores en línea más confiable de México. Acabo de terminar la maestría en políticas públicas y bueno, me he dedicado a cosas muy diferentes a lo de comercio electrónico. Soy investigadora en economía y finanzas públicas. Max, si te quieres presentar. Sí, rapidísimo, perdón, otro extranjero, un alemán, pero casi chilango alemán. Ya llevo varios años aquí en la Ciudad de México y como Fior también de tiempo completo me dedico a temas completamente diferentes. Más allá en el ámbito de cooperación internacional, pero antes yo estuve en una de estas consultorías de top management consulting firms por varios años también en el retail, cada lunes, miércoles, viernes en un avión con diferentes clientes en este momento en Europa. Bueno, nosotros queremos contarles cuáles son los objetivos de TechCheck. Nosotros lo que buscamos es crear una organización de consumidores que fortalezca la protección al consumo en línea. Estamos convencidos que una mayor protección al comercio electrónico genera mayor confianza en los consumidores y consumidores que se sienten más protegidos compran más en el comercio electrónico y entonces eso genera mayores ventas y una mayor transparencia y competencia en el mercado. Entonces, somos fieles creyentes de que una mayor protección al comercio electrónico genera un círculo virtuoso que podría ayudarnos y nos beneficiaría a todos, tanto del lado de los consumidores como tanto del lado de los proveedores que son ustedes. Buscamos promover una política pública de protección al consumidor en línea, independiente de los intereses del gobierno o del sector privado. Buscamos transparentar el comercio electrónico y proponer medidas de mejora que se relacionen con los datos personales, la publicación de los productos en las plataformas, la publicidad engañosa, etc. Promover información imparcial para que las y los consumidores puedan tomar mejores decisiones de compra. Y bueno, como les mencionaba, enfatizamos esta perspectiva de ganar-ganar para el comercio electrónico. Aquí, como pueden ver, Max, que es alemán, yo hice la maestría en Berlín, entonces traemos una perspectiva muy europea con respecto a lo que debe de ser el marco normativo de la protección al consumidor en línea. Entonces, nuestras referencias son organizaciones, o bueno, el sistema de protección alemán, y también seguimos con especial interés todas las recomendaciones que genera la UNTAC y el grupo de la G20 en la OECD en términos de precios transparentes y protección a los consumidores a la hora de la resolución de los problemas. Entonces, tal vez aquí, Fior, si me permites, tal vez un poco una introducción. Entendemos que nosotros dos, porque somos TechCheck, solamente nosotros dos, hemos generado un poco de ruido entre diferentes proveedores. Estuvimos en varios medios de comunicación, con la mayoría noticias sobre nuestras quejas colectivas de que Fior va a hablar en un ratito también más al detalle. También unas notas que intentaron desacreditar un poco nuestro trabajo, eso nos gustaría también aclarar en esta ronda. Y la verdad, Philippe, muchísimas gracias por invitarnos, porque la verdad es el primer acercamiento que tenemos con ustedes como proveedores. Y en este sentido queremos una vez aclarar unos malentendimientos, si hay, transparentar lo que es nuestro objetivo y cómo funcionamos, porque también entendemos que se generó varias sospechas que somos los mejores amigos de Jeff Bezos y somos dueños de Washington Post y hacemos todo el dinero con affiliate links de Amazon, etc. También eso nos gustaría aclarar una vez porque me hace un poco ría. Pero lo más importante, y con eso empezar un poco la discusión, nosotros estamos
absolutamente convencidos en el comercio electrónico, especialmente en un país como México, en donde justamente otras partes de la población pueden tener acceso a buenos precios, buenos servicios, y no tienen que comprar. Y ahora tengo que tener cuidado, no sé si quién está aquí de Coppel o Electra, si alguien participa. Philippe, tú me puedes decir sí o no, pero el tema es que aquí muchos, especialmente pueblos, tendrían acceso a más productos y a más precios, y pueden comparar en el comercio electrónico los precios. Entonces estamos muy convencidos de todo el crecimiento del comercio electrónico, pero lo que queremos lograr, y lo que Fio mencionó con toda la razón, es que queremos generar un entendimiento desde la perspectiva de los consumidores. Y lo que sí creamos, perdón, Pablo, ex Electra, pero lo mencionamos solamente para ilustrar un poco el punto, que con el comercio electrónico tienen más gente, más acceso a productos y precios. Y yo creo que es algo de que ustedes al fin van a beneficiar también, y no van siempre a las mismas tiendas que está al lado o en mi pueblo cerquita. Lo que queremos lograr es desde los consumidores, y sí queremos que eso falta, y mencionando como un poco los ejemplos, tal vez en España la OCU se conoce, también en Alemania es la Stiftung Warentest, es la Fundación Warentest, que es la organización más confiable de los alemanes, por ejemplo, y no es una organización de gobierno, al contrario, es independiente, tiene su propio modelo de ingresos, y eso es lo que queremos lograr con TechCheck también. Pero antes de discutir un poco más de allá, Fio, tal vez nos podrías presentar en la segunda lámina después un poco cómo vemos la situación actual, ¿no? Y también lo de las quejas colectivas. Bueno. Perfecto. Nosotros ahora vemos que hay grandes retos en el comercio electrónico en México. Uno es que, bueno, hemos identificado que ha sido dominado por intereses del sector privado de forma concentrada a través de principales organizaciones como AMBO o eventos como Hot Sale, en donde hay un marco mediocre de política pública y ajustes a la normatividad de protección al consumidor en línea. Creemos que el capítulo que se refiere en la Ley Federal de Protección al Consumidor ahora no está siendo suficiente para enfrentar todos estos retos que implican vender y comprar en línea. También vemos que hay una poca diversificación y especialización de las tiendas en línea. Hace rato, por ejemplo, Daniel nos comentaba que era dueño de una tienda de tecnología motoprotectora, ¿no? Son tiendas que son muy especializadas, y de esas tiendas vemos muy pocas en México. A diferencia de, por ejemplo, en Europa, hay muchísimas de esas tiendas en las que son tiendas pequeñas que tienen una gran participación en el comercio electrónico porque se especializan en ciertos productos. Entonces los consumidores saben que si acceden a esas tiendas pueden tener mejor información porque son tiendas que solamente manejan esos productos, pueden tener un mejor servicio al cliente, etc. Entonces ahorita en México no estamos viendo eso, ¿no? Y bueno, como economistas sabemos que es porque tal vez hay unas barreras de entrada al comercio electrónico grandes. También hemos identificado que las tiendas físicas departamentales, que ya llevan una larga tradición en el mercado físico, pues no han invertido realmente en mejorar sus sistemas de inventario y de logística durante los últimos años. Entonces, esto ha generado problemas cuando se aumenta un poco la demanda por parte de los consumidores, porque entonces ya no lo pueden controlar, se les sale de su control. Y esto es algo muy natural que también está documentado en otros países cuando empieza esta transición al comercio electrónico, ¿no? Entre que tiendas que llevaban muchos años, o sea, que tradicionalmente vendían físico y tienen la mayoría de sus productos en sus tiendas físicas, y cuando empiezan a transitar al comercio electrónico se enfrentan a muchos problemas. Entonces esto no es algo propio de México, pero creo que ya hay experiencias en otros países que pueden mostrar cómo estas tiendas pueden transitar al mercado electrónico de forma más efectiva y eficiente.
También vemos que no hay un sistema público de logística eficiente. Las tiendas tienen que confiar en las paqueterías privadas, en donde pues también a veces hemos identificado situaciones laborales precarias. Y por último también hemos identificado que hay un sistema bancario poco eficiente, ¿no? En donde tienes que pagar por una transacción o también hay una falta de comunicación, etcétera. Entonces, hemos identificado que hay varios nodos que están alrededor de las tiendas que están afectando el desempeño de las tiendas en el comercio electrónico. Entonces, no es algo propio también de los mismos proveedores. Bueno, en conclusiones, nosotros hemos buscado que se pueda mejorar la normatividad de la protección al consumidor en línea. Ángel creo que está por aquí también y bueno, nos dio mucho gusto ahorita escuchar de la subprocuradora que están tomando medidas para que a raíz de lo de la pandemia se pueda mejorar y los consumidores puedan identificar cuáles son proveedores que están cumpliendo con la normatividad, porque es muy importante. Una de nuestras políticas, propuestas que teníamos, era cobrar hasta enviar, que es alguna de las medidas que hacen otras tiendas en línea. No nos referimos hasta que envían el paquete, sino hasta que se aseguran que el producto lo tienen en stock y entonces es entregado a los sistemas de logística. Es, por ejemplo, algo que nos gustaría con mucho entusiasmo escuchar de ustedes cuáles son los retos a los que se enfrentan cuando quieren enviar un producto. También cómo está ahí la comunicación entre la tienda y el sistema de logística, al final de cuentas. Establecer un tiempo de entrega, un plazo de entrega definido. Y bueno, otras medidas que hemos identificado a partir de las mejores prácticas que existen en el sistema de protección al consumidor en la Unión Europea. Max, si quieres pasar tú. Sí, entonces si pasas la próxima lámina hablando un poco de las quejas colectivas. Entonces, ¿qué hemos visto? Y yo veo ya en el chat una discusión un poco sobre qué es posible y qué no. Y estamos aquí también de básicamente escuchar de su perspectiva, de nuestras propuestas. Pero hablando ahora de las quejas colectivas, yo creo que allá sí, y lo digamos de una forma muy clara, hubo comportamiento por distintas tiendas. No vamos por nada, estamos generalizando, como ustedes tal vez han visto, que pues sí, allá evidenciamos de distintas tiendas que tienen especialmente su origen en el comercio clásico, físico, offline. Y lo que sí hemos evidenciado, porque no eran las primeras quejas colectivas, que eso no se trata de solamente un reto durante la pandemia. Eso ya hemos visto antes. Y lo hemos visto y estamos justamente ahora hablando también para entender más al detalle que tiene que ver con sus sistemas de ventas y almacén. Y es fácil culpar a las paqueterías y a la logística, porque sí también es un reto, como Fio mencionó con toda la razón, en México, pero eso no es todo, ¿no? Y tenemos, para darles una idea, nosotros dos recibimos alrededor de 5,000 correos en el mes de julio, con quejas, con personas que dijeron que no recibieron su compra y que las tiendas ya cobraron. Y yo solamente puedo decir como ciudadano ahora que eso no me parece un comportamiento correcto, de que tú me cobras y después no me envías nada y después no tienes ni un servicio al cliente que me contesta. Y eso yo creo que se puede resumir muy bien el origen de las quejas. Y lo que también vemos, y no sé si ustedes están de acuerdo o no, pero al fin nosotros como consumidores regalamos un crédito sin interés a las tiendas. Y, perdón, son las mismas tiendas que en México aquí cobran intereses a veces abusivos en sus tarjetas departamentales y también son las tiendas que te cobran una multa si una vez no cumples con un pago. Lo pongo un poco para tal vez provocar aquí una discusión, pero espero que nadie lo tome personal en este sentido por parte de nosotros. Y lo que también nos preocupa mucho en TechCheck y que queremos investigar más son cuando una vez se autoriza el reembolso, las tiendas o unas pocas tiendas duran días, semanas en reembolsar el pago.
y cuando quieren hacer el reembolso, lo ofrecen en un cheque para que los consumidores tienen que ir a la tienda durante la pandemia para recuperar su dinero. Y resumiendo, nosotros estamos convencidos que estas prácticas no han hecho ningún favor al crecimiento y a la confianza de los consumidores en el comercio electrónico en México, pero también estamos convencidos que se puede recuperar muy fácilmente la confianza con mejores prácticas, con un mejor servicio, porque, y regreso al punto principal al inicio, el comercio electrónico en México tiene muchísimas ventajas para romper también estructuras fijas que hemos visto en el comercio offline y podemos crear un espacio verdaderamente competitivo y es algo que hemos visto en otros países. Fior, ¿te gustaría añadir algo o con eso cerramos más o menos nuestra chiquita presentación? Con esto cerramos. Muchas gracias. Bueno. Y tal vez para añadir el tema, solamente perdón, para evitar con gusto las preguntas, nosotros sí queremos crear una empresa autofinanciable. Nosotros no somos una sociedad civil y queremos seguir los mismos ejemplos en Europa. Queremos generar una organización en donde al fin no solamente dos personas que tienen sus propios trabajos se dedican a las investigaciones y a la protección del consumidor en línea. Uno de estos fuentes, ojalá en un punto podrían ser programas de afiliados, algo que está directamente en la página de CheckCheck, absolutamente transparente desde más de 3 años. Solamente para darles un ejemplo, para que no piensen que somos una página de affiliate links aquí. En todo lo que va este año, con todo el crecimiento del comercio electrónico en México, hemos generado 1,323 pesos de comisiones. 1,323 pesos. De eso no se trata aquí. Nosotros no compartimos links a productos para que la gente haga clic para que nosotros recibimos las comisiones. Al contrario, lo que nosotros queremos hacer es lo mismo con la Profeco, empoderar, y nos alegra cuando los consumidores dicen, oye, fíjense, yo tengo este derecho y yo puedo pedir eso, y eso es nuestro objetivo principal, y es un trabajo de explicar y comunicar eso, porque siempre van a decir, los dos allá se quieren poner rico, de una forma falsa, porque ahora se posicionan con las quejas y lo que sea. La verdad, nuestro interés está ya en la protección al consumidor en línea y lo hacemos con mucho ánimo y con mucho gusto. Y lo padre de todo eso es que muchos consumidores ya se empezaron a organizar y organizan sus propias quejas y nos preguntan, y en este camino estamos. Es un chiquito movimiento, sin dudas, pero yo creo al final eso va a ser en favor también del crecimiento y de la confianza del comercio electrónico. Sí, solamente me gustaría agregar también que las quejas pasadas que hemos realizado tampoco hemos generado ningún tipo de ingresos ni comisión. Es algo que por ley lo hacemos de forma gratuita y sin ningún interés político. Tampoco estamos atrás de ningún partido ni nada. Y que también el segundo punto que me gustaría agregar es que estamos aquí muy entusiastas de poder escuchar también sus preguntas y sus comentarios y también su perspectiva, ¿no? de cómo está ahorita el comercio electrónico y cómo tal vez el funcionamiento de otros nodos que les mencionaba están afectando la confianza de los consumidores en línea. Muchas gracias.